7:33. Ahí está, Héctor, lo que sigue generando el ELN, ocasionando perjuicios, atentados terroristas. A pocas horas de un cese unilateral, lo que hacen ellos es adelantar cuaderno y cometer los actos violentos que no cometen durante la semana que van a estar en cese del fuego, esperando que el país les agradezca, ¿no? Esa declaratoria de cese del fuego es francamente ofensiva, Ricardo, porque pues pareciera ser como nos vamos de vacaciones y volvemos a seguir destruyendo y generando violencia y causando dolor cuando se acaben las vacaciones, pero nos vamos a tomar las vacaciones. Es un acto como de cinismo, de soberbia, en fin, que a mí por lo menos me molesta particularmente esas declaraciones de ceses del fuego unilateral que hacen estas organizaciones y en particular el ELN por estas épocas. Lo hacen en otros momentos y en fin, pero siempre me parece que hay un altísimo grado de cinismo. Y la verdad es que con esto del ELN, pues sí vamos muy mal, Ricardo, yo creo. Vamos muy mal por distintas razones. La primera, la más importante, comienzo por la más importante, es porque nadie sabe qué hacer con el ELN. Yo no oigo a nadie que se le ocurra una idea novedosa, que pueda ser eficaz, en fin, porque pues criticamos la política del gobierno, que efectivamente ha sido errática y de resultados nulos, y entonces ahí nos graduamos en saber cómo no se hace. Pero pues la verdad es cómo enfrentar al ELN, pues no sabemos, porque por ejemplo el gobierno del presidente Duque pues adoptó la política contraria como consecuencia de lo que usted señaló, Ricardo, de que fue necesario pues romper la negociación que se adelantaba con ese grupo por cuenta del atentado terrorista en Bogotá, y era imposible, inviable políticamente seguir con eso, y entonces pues adelantamos 3 o 4 años de confrontación militar que no sirvió de nada, sino para fortalecer el ELN. Y a esa falta de ideas se le agrega un problema adicional, Ricardo, que es que por los sectores que se oponen al gobierno del presidente Petro, por estar subrayando los errores de la política de paz total, le sirven a los intereses del ELN, repitiendo todos los días que cómo se han fortalecido, que ahora ya no están en 14 departamentos sino en 23, que en fin, lo cual le sirve un montón al ELN, porque estas organizaciones terroristas viven fundamentalmente de la percepción que haya sobre su fortaleza, y los sectores opositores, insisto, por subrayar los errores del gobierno, le hacen un enorme favor al ELN, aumentando una capacidad militar que, si bien sigue siendo importante, pues tampoco tiene la capacidad de desestabilizar el Estado colombiano, ni de poner en ascuas la legitimidad del gobierno, en fin. No, pero en medio de todo, Héctor, tiene usted razón. El hecho de contar lo que está pasando con el ELN tiene un objetivo, más allá del objetivo político, porque cada organización o cada partido decidirá de qué manera lo hace. Lo que sí es evidente es que, a pesar de que criticaron que en el gobierno pasado se fortaleció supuestamente el ELN, pues en este también se está fortaleciendo, y muestra cómo se expande y de qué manera la retaguardia les funciona a la perfección desde Venezuela. En el gobierno pasado, obviamente, se defienden señalando que fueron abatidos alias Uriel, alias Fabián, hubo extradiciones y hubo una política de mano dura contra esa guerrilla. Digamos, no funcionó plenamente, pero esta tampoco es que esté funcionando de una manera muy amplia, Luis Ernesto. Usted acaba de mencionar uno de los puntos centrales que implican un riesgo y una dificultad enorme para desmovilizar, para combatir el ELN, y es Venezuela. En la medida en que haya un régimen pues dictatorial, usurpador como el de Maduro, que los cobija, que los deja operar plenamente en el territorio, en la medida en que ellos puedan cruzar la frontera sin ninguna dificultad, reabastecerse, reatrincherarse, reorganizarse, administrar negocios en Venezuela, administrar rentas ilegales en Colombia, es muy difícil combatir a la guerrilla del ELN, llámese como se llame el presidente de la República, llámese Iván Duque, llámese Gustavo Petro. Es una realidad que tenemos que asumir. En la medida en que no cambie la situación política en Venezuela, va a ser muy difícil combatir al ELN. Pero
yo quisiera, permíteme Héctor, yo quisiera tener la misma esperanza que el senador Iván Cepeda, que es un hombre de paz, es un hombre que genuinamente ha entregado y ha dedicado su vida política a la búsqueda de la paz. Y yo creo que ese es un fin loable en todo momento. Y quisiera compartir con él la esperanza, pero lamentablemente no puedo, porque justamente como el senador Cepeda y otros integrantes de la mesa de negociación y el mismo presidente de la República llegaron a negociar con el ELN desde una idea equivocada, y es que ¿cómo el ELN no va a negociar con nosotros? Pienso en el presidente Gustavo Petro, nosotros que dejamos las armas, nosotros que somos fruto de un proceso de negociación exitoso y que hoy llegamos a la presidencia de la República. Es decir, si la lucha armada revolucionaria que supuestamente encabeza el ELN es la búsqueda de la lucha por el poder político, pues qué prueba máxima de que es posible en democracia que fuera una negociación con el hoy presidente Gustavo Petro desmovilizado y fruto de un proceso de paz del M-19. No, es que el ELN se quedó en los 60 y en los 70, Luis Ernesto. Claro, el ELN se quedó en la época de la que cree que puede tomarse el poder por las armas, pero o que puede cambiar la estructura del Estado a través de las armas. Perdón, no va a llegar a nada. Esa ingenuidad, y permíteme, con esto concluyo. Sí, esa ingenuidad fue la que llevó a que el ELN, a que el gobierno negociara desde una posición de debilidad, no solo con el ELN, sino con todas las organizaciones, creyendo que las organizaciones estaban en la búsqueda o de una mejor sociedad y que por eso se alzaban en armas, quizá como lo hicieron los exmilitantes del M-19, o que estaban que no estaban en un control territorial para administrar rentas ilegales, para traquetear, sino que lo estaban haciendo de verdad porque querían una mejor sociedad. Y eso es absolutamente alejado de la realidad. Tanto el ELN como el Clan del Golfo, como todos los anteriores, están controlando el territorio, controlando a la población para traquetear, para minería ilegal, para ganar plata. Sí. Eso es un negocio. Y si se le aborda con una lógica de que ellos están en una lucha armada revolucionaria, pues vamos a equivocarnos una y otra vez, lamentablemente. Esa es una buena explicación, Felipe, sobre qué hacer con el ELN. Hay que mirarlos como lo que son. Un grupo de delincuentes comunes. No tienen ideología alguna. La tuvieron algún día de pronto, pero eso ya no existe. Pero déjeme decirle una cosa, retomando a Héctor, porque es que Héctor dice que quienes criticamos la política del gobierno frente al ELN, lo que estamos haciendo es ayudándole al ELN. Entonces, ¿qué, nos quedamos callados? ¿Decimos que todo está divinamente? No, pues ahí está la pregunta, Héctor. ¿Qué se puede hacer si no es contar lo que está pasando con el ELN? No. Primero yo me refería a los espíritu navideño, no quiero pelear, pero entonces quienes criticamos al gobierno porque no está manejando bien el tema de la paz. Primero me referí, Felipe, a los sectores de oposición política. Me estaba refiriendo a las organizaciones de oposición, no, por supuesto, a los medios de comunicación que tienen el deber de informar, por supuesto, y de contarle a la gente lo que pasa. Pero yo sí creo que a mí en general, y ahí si quiere incluyo a los medios de comunicación también, en general en Colombia se sobredimensionan los factores de violencia por razones de orden político. La guerrilla del ELN, pues es una guerrilla que se ha mantenido así durante ya no sé cuántos años, 40, 50 años, no, 50 más incluso, más de 50 años, sin haber logrado crecer en una capacidad militar para desestabilizar el Estado, que supuestamente es su propósito. Pero a mí sí me parece que cuando alguien, por ejemplo, hace un informe, e insisto, no me refiero a los medios porque los medios simplemente lo que hacen es contar que alguien dijo, por ejemplo, que es que ya en Colombia hay presencia de las organizaciones criminales en 29 departamentos. Pues si alguien oye eso por fuera de nuestras fronteras, dice, bueno, en ese país no se puede vivir, porque hay 32 departamentos y 29 están tomados por las organizaciones criminales. Y eso pues evidentemente no es así. Este es un país que funciona normalmente, en el que hay unas organizaciones criminales que tienen una presencia marginal en el territorio y una capacidad de daño que no logra desestabilizar ni el funcionamiento de la sociedad ni la legitimidad del Estado.
Pero ojo porque el ELN ha tenido momentos en los que ha puesto en riesgo muchas cosas. Se ha metido a las principales ciudades. El hecho de que hoy ocurra entre Cúcuta y Tibú no quiere decir que sea menor, o que un soldado muere víctima de una mina antipersona del ELN en Chocó no quiere decir que sea menor. Pero Ricardo, si usted se refiere, por ejemplo, hacerlo en Bogotá, por ejemplo, mataron 23 cadetes en la Escuela General Santander en el año 2019. Ese es un acto terrorista que además ocurre en un sitio que es pues el corazón, digamos, porque es pues nada menos que una instalación policial. Produce semejante daño, ocurre en la capital de la República, pero es evidente que eso no quiere decir que el ELN sea capaz de desestabilizar a Bogotá. Y entonces depende, digamos, cuando la gente, y yo insisto, los sectores de oposición exageran la presencia militar del ELN y su capacidad de daño para subrayar los errores de la política gubernamental, le están haciendo un favor al ELN, y lamento que Felipe se haya sentido aludido. No, pues Ricardo, eso ha pasado en otros gobiernos también, ¿no? La oposición del gobierno de Duque también lo hizo. No, y no estoy de acuerdo con la política de paz del presidente Petro. Tranquilamente lo digo sin rabia, sin rencores. Me parece que esa política no va para ningún lado. Yo tampoco. No me equivoco al decir que las fuerzas al margen de la ley se han fortalecido, y se han fortalecido mucho. Sí, es un hecho objetivo. Pero bueno, ese es un hecho objetivo. Espérense, el próximo presidente, el 7 de agosto del 26, a ver cómo va a encontrar el país en materia de orden público, por no hablar de los otros temas. Ricardo, ya vamos a hablar de otros temas. Yo tengo una cierta decepción, porque a mí lo que más me preocupa es que si no hace la paz con este gobierno, que realmente ha planteado condiciones, que realmente ha hecho un esfuerzo más grande. Porque bueno, a mí me dicen, no, es que con el gobierno de Duque se le enfrentó más fuerte, tal cosa, y no pasó nada, no se solucionó. Pero bueno, con este tampoco. Entonces, ¿qué hacer? Esa es la pregunta que a mí particularmente me genera mucha decepción. Porque yo le creí al señor presidente cuando dijo, en 3 meses hago la paz con el ELN. Claro, porque yo supongo que tienen los mismos las ideales. Las palabras son fáciles de decir. Métodos. Las palabras no los mismos métodos, pero sí los mismos ideales. Las palabras se las lleva el viento, padre. Las palabras llegan y se van. A las fuerzas militares. Lo que hay que hacer es fortalecerlas, no debilitarlas. Pasar a la ofensiva, que no se recorte el presupuesto, que no le echen la culpa a la caída de la ley de financiamiento del retraso grave que hay en el mantenimiento de los helicópteros y los aviones. Todo eso, por ejemplo, ayudaría. Una estrategia integral. Daniel, 7:46 minutos. Ricardo, mire, para contestarle de manera muy clara y respetuosa a Héctor, ¿quién está diciendo que los grupos armados criminales se han fortalecido? La Defensoría del Pueblo, que la semana pasada sacó un informe diciendo que hay más de 700 municipios del país con presencia de grupos criminales organizados. La MOE, el sistema de monitoreo de la JEP, y esos estudios y esas mediciones en territorio la retoma la oposición y la retomamos los académicos que hacemos estudios sobre estos temas. Segundo, el comandante general de las fuerzas militares, el almirante Cubides, este fin de semana dijo, los ceses al fuego frenaron la ofensiva de las fuerzas militares. Tiene 50.000 hombres más el ejército. Entonces, es la JEP, es la MOE, es la Defensoría del Pueblo y es el comandante de las fuerzas militares quienes están haciendo oposición. No, es una medición. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Los grupos criminales organizados se han fortalecido producto de unas negociaciones de paz, unos ceses al fuego sin métodos, sin objetivos, sin mecanismos de verificación, y esto hay que enfrentarlo, hay que tomar en cuenta lo que están diciendo los datos en los territorios que miden organizaciones que no son oposición del gobierno. Yo no he visto a la MOE criticando al gobierno con argumentos o políticos, ni al mecanismo de monitoreo de la JEP, ni al comandante, esperemos que el comandante general de las fuerzas militares tampoco, y están diciendo los grupos criminales se han fortalecido producto de una política de paz sin métodos, sin rigor y sin objetivos específicos. Y déjeme terminar con esto, Ricardo. Yo hago estudios sobre este tema, yo me he dedicado toda mi vida a hacer estudios, y estamos terminando un trabajo que muestra que la política de decretar ceses al fuego con esos
sin método, sin rigor, etcétera, ha fortalecido a los grupos criminales en los territorios, ha aumentado la extorsión, ha aumentado el reclutamiento de menores, ha aumentado los confinamientos, los retenes ilegales, los paros armados, ha aumentado la violencia y la población queda atada en medio de una política donde se le restringe las herramientas al ejército, a la infantería de marina, a la policía para atacar estos grupos, y los grupos se han fortalecido, producto también de lo que decía Luis Ernesto, de su vinculación a la minería ilegal, la expansión del narcotráfico. Entonces hay que hacerle frente, y yo no creo que sea la oposición la que está diciendo esto, son los mecanismos a esto, de monitoreo, Héctor, que le tiene agrego la JEP, un la tema. MOE y la Defensoría. Voy a hablar en segundos con el presidente de la DIMAYOR a propósito del título de Atlético Nacional, pero Daniel trae al debate, a la mesa, otro argumento que es muy importante, y es que ha faltado método en la forma en la que se negocia la paz por parte del gobierno del presidente Petro. Pero Ricardo, por ejemplo, en la mesa con el ELN, lo que he dicho. Sí, pero solamente un dato sobre esta falta de método. ¿Cómo es posible que el comisionado de paz, que es Oti Patiño, tenga una visión distinta de las negociaciones con esa guerrilla, con el ELN, que la que tiene en Vera Grave, que es la jefa del equipo negociador, Iván Cepeda? Eso es una cosa que usted le muestra, que si la cabeza de la política de paz del gobierno tiene divergencias con el ELN, es difícil que salga adelante un proceso de paz que no tiene un método claro ni definido. Héctor, ¿quería precisar usted alguna cosa? Sí, quería precisar, pues, dado que aparentemente dije mal lo que dije, porque pues todos están entendiendo una cosa que no dije. Yo no dije que las organizaciones criminales se hubieran debilitado durante el gobierno del presidente Petro. No, para eso no se necesita hacer grandes estudios para saber que evidentemente se han fortalecido, como se fortalecieron en el gobierno del presidente Duque también, y para eso tampoco toca hacer 6 años de estudios, no. Claro que se han fortalecido. Ahora, de la oposición yo no espero nada, Daniel, pero de los académicos sí. Los académicos deben poner en sus verdaderas dimensiones estas cosas. Ese es el papel de ellos precisamente, porque si se suman, digamos, a la oposición política y pues utilizan los datos como herramienta política para debilitar al gobierno, pues nos están haciendo un gran daño, porque nos están dejando sin información fiable. Entonces, de las organizaciones criminales, por ejemplo, es claro que la que menos se ha fortalecido es el ELN. El ELN ha tenido un crecimiento en este gobierno, pero no ha sido, ni mucho menos, la organización criminal que más se ha fortalecido o que más haya crecido en este gobierno. Ha crecido más el Clan del Golfo, ha crecido más la disidencia de Iván Mordisco. Por supuesto, porque como ustedes lo señalaban, estamos en un proceso desafortunadísimo y desgraciado de violencia anárquica, de surgimiento de múltiples organizaciones alrededor de economías ilegales. Esto dejó de, yo lo he dicho aquí varias veces, esto dejó de ser un conflicto armado, dejó de ser una guerra. Aquí hemos utilizado desde las 6 de la mañana hasta ahorita, que son las 7:50, como 40 veces la palabra guerra. Colombia no está en una guerra. Colombia no está en una guerra. Colombia tiene un problema de violencia anárquica creciente que tiene que afrontar con esa convicción, no una guerra creciente. Y entonces, yo repito lo que dije para ver si esta vez suena, sí, señor. Logro decirlo, concreto, Héctor, logro decirlo favor, mejor. A pesar del fortalecimiento de las organizaciones armadas, la verdad es que esas organizaciones tienen, por fortuna digo, todavía una influencia relativamente marginal, incluso en los términos de generación de violencia, y prácticamente nula en la posibilidad de dificultar la organización del el funcionamiento del Estado. Eso es lo que yo quería decir. Okay. Decir, por ejemplo, que 700 municipios están tomados por la fuerza, por las organizaciones criminales, pues eso me parece una Pero yo no creo que nadie haya dicho que están tomados. En esos sitios hace presencia el ELN, y creo que eso es cierto. Nadie ha dicho que se los tomó el ELN, pero hace presencia en 700 municipios. Esa es una palabra, Ricardo, distinta. 7:53 minutos. Daniel, para finalizar. Yo sí creo, Ricardo, en la importancia de los estudios y las mediciones en territorio de la Defensoría del Pueblo, de la JEP, de la MOE, del mecanismo de verificación de la JEP. Es importantísimo esos estudios, así Héctor
le resta importancia para precisamente no caer en la crítica de Héctor, que sean posiciones ideológicas y políticas las que critiquen la política de paz total del gobierno. Hay mediciones concretas, específicas, y hasta el comandante general de las fuerzas militares lo está diciendo. Los ceses al fuego han debilitado la capacidad del ejército y de la fuerza pública de confrontar estos grupos criminales. En otros tiempos, Andrés, los ceses del fuego eran el punto de llegada de los acuerdos de paz y no el punto de partida. Aquí comenzamos al revés y eso no ha salido bien. Y yo tengo que discrepar, Ricardo, respetuosamente con la opinión del senador Iván Cepeda y por supuesto con la del presidente de la República, en el sentido de que yo no creo que este cese al fuego sea indicativo de que hay avances en el proceso. No lo creo. Yo creo que por el contrario, este tipo de ceses al fuego se volvió parte del mecanismo en el que está en el ELN, que si usted se pone a ver, la estrategia del ELN hace tiempo, ni siquiera desde este gobierno, desde antes, consiste en que haya procesos como abiertos, pero que no avancen. El status quo se volvió un lugar muy cómodo para el ELN, un lugar que el ELN sabe manejar, una situación que el ELN sabe manejar muy bien y en la que sabe sobrevivir muy bien. Se expande en Venezuela cómodamente, donde su presencia está documentada en más de la mitad del país. Y en Colombia mantiene unas actividades que, si bien estando de acuerdo, como estoy con Héctor, en que no constituyen una amenaza estratégica para el Estado colombiano, le reportan unas rentas importantes, pero y a la vez causan unos fenómenos de violencia absolutamente execrables, por supuesto, pero ese es un status quo en el que el ELN viene acomodado, viviendo, y parte de ese status quo es de vez en cuando decir cosas como voy a hacer un cese al fuego navideño, pero que eso indique un avance en el sentido de que un acuerdo hoy esté más cerca que lo que estaba ayer, francamente no creo que haya ninguna razón para pensarlo. En la medida en que el ELN siga disfrutando de ese status quo cómodo, en el que sabe vivir hace tiempo y sabe manejar también, no hay ninguna posibilidad de que el ELN quiera negociar ni su desmovilización ni nada parecido. Están muy bien como están. Están cómodos. Me escriben desde Quibdó, Andrés, y me dicen, bueno, en esta zona, en Chocó, más de 50.000 personas estuvieron confinadas hace algunos días por un paro armado del ELN. Y si bien no amenazan a la estabilidad del Estado colombiano, sí tienen la posibilidad de causar un daño grande, muy grande, a miles, si no millones de colombianos en los territorios más alejados. 7:55, en segundos hablamos de la final del fútbol colombiano.